estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, Realidad y Novela, para el ganador del Premio Cervantes de Literatura 2017. Abogado y hombre de letras, comprometido con la transformación de Nicaragua y Centroamérica, encabezó el grupo de los 12 contra la dinastía, contra la dictadura somocista. Miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno primero y vicepresidente de Nicaragua después del 79 a 1990, fue fundador del movimiento renovador sandinista, dejando la actividad política en 1996 para dedicarse a dar rienda suelta a la imaginación, a la disciplina y a la orfebrería literaria, con 20 exitosas novelas y cuentos. En la década del 80 era más conocido como político y dirigente de la Revolución Sandinista, ahora como célebre novelista, ganador de grandes premios literarios, el último, el Premio Cervantes de Literatura, que recibirá del Rey de España el próximo 23 de abril. Se ha destacado en el acta del jurado que aúna la narración, la poesía y el rigor del observador y el actor. También añaden que refleja la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Sergio Ramírez, para mí es un honor tenerte en Focos esta noche. Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo encantado de estar aquí contigo en el programa y con los televidentes. Muy bienvenido. Muy bien. Has tenido una vida plena desde que eras estudiante de Derecho en León, Nicaragua, a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 60 del siglo pasado. Escribiste tus primeras poesías y cuentos, al mismo tiempo que descubrías la represión, los asesinatos y la corrupción de la dinastía somocista. ¿Cómo comenzó a revelarse en ti la inspiración y el talento de la mano del descubrimiento de la cruda realidad de esos años? Pues la verdad es que ambas vocaciones, diríamos, se presentaron juntas en esta etapa de mi vida y yo no había manera que yo las pudiera ver de manera separada. En enfrentar la realidad política y en enfrentar los inicios de mi carrera de escritor, para mí eran dos asuntos que pertenecían a la misma esencia, a la misma sensibilidad, y yo creía entonces, como lo expresamos a través de las páginas de la revista que fundamos, Ventana, en mis tiempos de estudiante y de mis propias creaciones literarias, que la lucha política y social tenía un instrumento en la creación literaria. Pero desde el inicio de la década del 70 comenzaste ya a escribir novelas, tu primera novela en el 90, bueno, yo comencé, en el 1970. Comencé como cuentista, pensé que solo iba a ser cuentista, luego apareció en mi camino la novela y efectivamente yo publiqué mi primer libro de cuentos en 1963, siendo todavía estudiante, Sí. y en 1970 en la Universidad de Guatemala, la editorial universitaria publicó
mi primera novela, que fue Tiempo de Fulgor, que era mi primer ejercicio, si quieres, aún vacilante en este género que es el más complejo de todos los géneros literarios. Pero también escribiste poemas. Sí, en Nicaragua no hay quien no empiece escribiendo poemas, ¿no? Está en la propia naturaleza de los nicaragüenses escribir poemas, pero yo descubrí pronto que mi camino no era la poesía, sino que yo lo que sentía era la necesidad de contar historias, y entonces me dediqué a ser un contador de historias. A finales de los 70 fuiste secretario general del Consejo Superior Universitario, lo que te vinculó más a Centroamérica, y recorriste Centroamérica. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Fue una experiencia muy enriquecedora porque en ese tiempo abundaban en Centroamérica las dictaduras militares, los regímenes de fuerza autoritarios, la deposición de gobernantes por medio de golpes de Estado, y ser secretario general del SUCA no era solo una tarea académica, sino política, por cuanto había que estar presente para detener intervención de universidades o cuando se habían consumado hacer las protestas delante de los gobiernos, como me ocurrió con la intervención de la Universidad de El Salvador, amagos para intervenir en la Universidad de Guatemala, la intervención de la Universidad de Panamá, y esto traía también hacia Costa Rica, donde estaba la sede del SUCA, ola tras ola de exiliados, académicos, profesores, estudiantes, que había ya que acoger. Bueno, luego vino tu compromiso, tu relación más estrecha con el Frente Sandinista de Liberación. Tú conformaste y presidiste, ¿verdad?, ese frente amplio, ese grupo de personalidades llamado el Grupo de los 12, que jugó un papel importante en una interlocución más amplia en Nicaragua, pero también que le dio mucha credibilidad internacional. Nosotros fuimos el rostro político del Frente Sandinista en un momento en que la dictadura de Somoza había logrado darle un papel marginal de rebeldes sin causa, de terroristas sin futuro, y la misma sociedad compartía estos criterios de que la lucha armada no tenía futuro. Entonces nosotros, al formar este grupo en el que había sacerdotes, intelectuales, empresarios, escritores como yo, académicos, le dimos esta cara política al Frente Sandinista, ayudamos a fortalecer su credibilidad como un interlocutor válido, y demostramos que sin la lucha armada la dictadura nunca iba a ser sustituida, y que por eso la lucha del Frente Sandinista era legítima. Luego vino ya el triunfo de la revolución y tu integración como miembro de la Junta de Gobierno, y ya en el 84, junto con Daniel Ortega, ganaron la presidencia y la vicepresidencia de la República. Pero hay algo que le ha llamado siempre la atención a miles de personas, y es precisamente cómo lograste, en medio de tus enormes responsabilidades y preocupaciones de ese proceso revolucionario, escribir 2 novelas. Bueno, yo creo que no hay oficio que sea incompatible con la literatura. Lo importante es acomodarse a las circunstancias, que por muy difíciles y críticas que sean, si uno siente la necesidad de escribir y tiene la escritura como necesidad, siempre buscará los espacios para poder escribir. Y yo lo que hacía era levantarme a escribir en las horas de la madrugada, y así pude escribir sobre todo mi novela Castigo Divino, que era larga, era compleja, pero la saqué adelante buscando las horas para escribirla. ¿Eso significaba que dormías menos? De todas maneras yo dormía menos, porque yo salía de mi casa a las 9 de la mañana, nunca mi mujer sabía si yo iba a regresar o no a comer, y regresaba, volvía por fin a las 11 de la noche, porque las agendas durante una revolución son muy sorpresivas. No hay agenda, más bien todo viene trayéndolo el día, la crisis, el momento que se estaba viviendo,
Y por lo tanto, bueno, yo era joven y por lo tanto aguantaba más la fatiga, ¿no? Bueno, yo viví en Nicaragua en los 80s y pude pues darle seguimiento de cerca al rol del gobierno y al proceso. Muchas personas en el mundo que te admiran y reconocen tu compromiso y tu talante democrático se preguntan, como yo, por qué fue hasta el 1994, que entiendo fue finalmente la ruptura al interior del Frente Sandinista después de perder las elecciones en 1990 con Violeta Barrios de Chamorro. No fue hasta entonces que surgió esa ruptura. Entonces la pregunta como obligada es si esas diferencias entre básicamente dos proyectos distintos, uno de una concepción, llamémosle, más socialdemocrática y otro de una concepción más autoritaria, no sé si llamarle leninista a estas alturas, pero muchos nos preguntamos cómo fue que estuvieron los dos proyectos, convivieron durante, imagínate, más de casi 2 décadas y ciertamente durante 11 años ya en el gobierno de manera ininterrumpida. Es posible que el bloqueo norteamericano, la lucha contra la contra, impedía en esos momentos una discusión más abierta del proyecto. Pero me interesa saber cómo tú interpretas por qué fue hasta entonces que se expresaron de manera más claramente esas diferencias. Bueno, no hay que olvidar que el Frente Sandinista es una alianza muy diversa de fuerzas. Estaban los marxistas tradicionales, como tú dices, los marxistas leninistas, estaban los marxistas gramscianos, había socialdemócratas, había laicos comprometidos con la teología de la liberación. Estaban todos los que querían salir de la dictadura somocista y después un proyecto de sociedad diferente, cuando en eso vino la guerra, el enfrentamiento con Reagan. Y en ese momento no había alternativas más que la lucha porque la revolución sobreviviera frente al embate de la agresión externa o la ruptura, que significaba pasarse a la fila de la contra. No había más, no había terceras alternativas. Entonces yo nunca se me pasó por la cabeza que yo iría a dar a la fila de la contra de ninguna manera. Yo era un revolucionario de fondo, quería el cambio, y por mucho que existieran diferencias de concepción del proceso, esas diferencias no vendrían a aflorar sino cuando ya habíamos perdido el poder y cuando ya era posible hablar de proyectos alternativos al que habíamos tenido en los años 80 y que había fracasado. Sí, Sergio, pero ya habían expresiones de autoritarismo, se registraron algunas violaciones de derechos humanos, había gente que tenía una concepción un poco diferente en términos de la política exterior y el alineamiento, dijéramos, más cercano a Cuba y otros países. Habían algunos elementos que llevaban a una discusión interna o eso se obviaba dadas las condiciones de la guerra, de la agresión externa, etcétera. Había discusiones acerca del camino, el mismo camino de la paz, cómo conseguirla fue objeto de grandes discusiones, pero no hay que olvidar que son las realidades las que decidieron por nosotros. Es decir, el fin de la guerra fue traído por la realidad de que la cantera de reclutas del servicio militar se había agotado, de que los espacios políticos se estaban estrechando, de que cada vez teníamos más reclamos de parte de la Unión Europea de mayor democratización y sobre todo de que la Unión Soviética y Estados Unidos se pusieron de acuerdo a espaldas de Nicaragua para un plan de finalización de la guerra, lo cual nos obligó a nosotros a negociar algo
que nos habíamos negado siempre a hacer, que era sentarnos con la contra y discutir el inicio de un proceso verdadero de paz que acabara con el conflicto, que es insostenible por la inflación, por el desabastecimiento, por la destrucción de la infraestructura y sobre todo por el alto costo en las vidas humanas. Esos fueron los factores que determinaron de verdad el final del conflicto y la convocatoria de las elecciones de 1990. Hubo esas primeras pláticas de Zapoá, creo que fueron las primeras. No, las primeras fueron en República Dominicana. Fueron las primeras. Cuando no había un cara a cara con la contra, sino el correvidil era Monseñor Miguel Obando y Bravo. Después hubo otras reuniones y por fin el acuerdo final se llegó a firmar en Zapoá. De acuerdo. Es posiblemente ahora que ya todo el mundo te conoce como novelista consagrado, ya ese periodo tan importante de tu vida te pregunta a la gente mucho menos, ¿verdad? Pues siempre me preguntan mucho porque yo fui vicepresidente no de un gobierno cualquiera, sino de una revolución, y las revoluciones se supone que dejan una huella más profunda que la de un simple gobierno. Entonces eso ocurrió hace muchos años. Yo abandoné la política en 1996, hace ya 22 años, pero esa huella, y a mí no me molesta que la huella de la revolución quede tan patente en mi vida, porque yo fui parte de ese proceso, escribí un libro sobre mi participación en el proceso, Adiós muchachos. Yo hice mi rendición de cuentas en ese libro, que fue más que todo sentimental, nostálgica de lo que yo había vivido. Yo me comprometí a fondo con el proceso. Siempre digo que si yo volviera a tener la misma edad y las condiciones de Nicaragua fueran las mismas, yo volvería a hacer exactamente lo mismo. Pero tú estuviste más vinculado, dijéramos, al llamado tercerismo y que encabezaron los hermanos Ortega, que tuvieron una concepción más, yo diría, más flexible probablemente en el marco de las alianzas, y que aún en términos militares fueron quienes tomaron mayor iniciativa. Y en esos años tu relación con Daniel Ortega fue muy cercana. Sí, obviamente, yo era vicepresidente del gobierno que él presidía. Yo formaba parte de la tendencia tercerista, donde estaba él, donde estaba Humberto Ortega, Víctor Tirado, Germán Pomares, Eduardo Contreras, que fue el verdadero fundador de la tendencia tercerista, en el sentido de que él proponía abrir al Frente Sandinista alianza con otras fuerzas políticas de cualquier signo que fueran, siempre que quisieran el derrocamiento de la dictadura y no continuar en una actitud pasiva en lo profundo de la montaña, sino salir a buscar a la Guardia Nacional donde estuviera, sus propios cuarteles, y demostrar que el ejército de Somoza era vulnerable. Esto es lo que le dio el triunfo a la revolución verdaderamente. Así es, tanto a nivel de las alianzas internas como a nivel internacional, donde jugaron un papel muy importante. Vamos a ir a un corte comercial, no nos cambien. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador.
Estamos conversando con Sergio Ramírez Mercado, el ganador del Premio Cervantes 2017 de Literatura. Antes de ir al corte, precisamente hablábamos sobre por qué las expresiones o las diferencias dentro del Frente Sandinista, Sergio, no se expresaron sino después de concluida pues la guerra, después de perder el poder. Y esto me lleva a preguntarte sobre tu opinión sobre algo que pareciera ser una constante de la historia, que en los proyectos, en los procesos revolucionarios, son los sectores con un proyecto más autoritario, de concepción, llamémosle marxista-leninista, los que están más enfocados en la toma y en la conservación del poder, los que tienen una piel más gruesa, los que finalmente terminan apoderándose de estas organizaciones, de los partidos, como ha sido el caso tanto de Nicaragua como el caso de El Salvador mismo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Pues yo creo que esto no tiene que ver con el marxismo-leninismo, sino que tiene que ver con la historia del caudillismo en América Central y en general en América Latina, ¿no? Me parece su esencia en que el caudillo militar, el que conduce las tropas a caballo, tiene la fidelidad de la tropa, de los oficiales de la tropa, y una vez que un movimiento militar llega al poder, el poder se articula alrededor de las estructuras militares, porque generalmente las estructuras civiles o son inexistentes o son absolutamente débiles. Pero a la par del caudillo militar marcha otra tropa, que es la de los intelectuales, la de los civiles. Y siempre se produce un choque entre los intelectuales y civiles que tienen las concepciones de la revolución, son los que hacen las constituciones, escriben las leyes, y el caudillo militar que no quiere bajarse del caballo. Generalmente el intelectual termina proponiendo un proyecto democrático de alternabilidad en el poder, mientras que el caudillo militar se niega, quiere la continuidad del poder y lucha por el poder, como tú dices, con la piel más gruesa, no le entra ni el cuchillo, cae, se levanta, vuelve a caer, se vuelve a levantar, mientras que el intelectual tiene mayor racionalidad del juego político, y cuando ve que no se pueden las cosas termina retirándose. Si nosotros examinamos la historia de Centroamérica, siempre vamos a encontrar a los intelectuales enfrentados a los caudillos. Bueno, pero este caudillismo, como tú lo señalas, también se alimenta de concepciones marxistas-leninistas que no conciben la democracia como un fin en sí mismo. Eso se le agrega luego, ¿no? Es decir, pero yo te estoy hablando del caudillismo liberal, el caudillismo conservador, que tiene la misma estructura de permanencia en el poder. Luego vienen las ideas marxistas-leninistas que dependen de un proyecto autoritario, tantas veces estalinista, como ha llegado a ser. Y entonces la captura del poder se disfraza en nombre de un partido, como que es la idea del partido lo que tiene siempre que gobernar, pero a la vez está escondiendo ambiciones personales. Sí, son cosas que se pero justificados a veces con una concepción política, filosófica, donde la democracia es concebida como una democracia burguesa que en última instancia hegemonizan un grupo económico, y que entonces hay que usarla, ¿verdad?, después para destruirla y controlar todos los poderes del Estado. Es decir, o sea que se combinan no solamente el viejo caudillismo histórico, cultural, ambiciones personales, pero respaldadas también por una concepción de la historia. Pero termina siendo lo mismo, porque es decir, el proyecto antiguo revolucionario solo aporta la envoltura retórica. La realidad viene a ser otra, es decir, los partidos que un día fueron revolucionarios y se quedan en el poder comienzan a comportarse con la misma conducta de los viejos partidos tradicionales, las mismas mañas, las mismas artimañas, los mismos métodos de retener el poder,
comprar aliados, aliarse con otros partidos de signos ideológicos totalmente contrarios, perdiendo así toda clase de escrúpulos. El objetivo se convierte en retener el poder. Ahora, ¿el poder para qué? Terminan estos partidos haciendo transformaciones profundas en la sociedad, cerrando las brechas sociales y económicas, haciendo que los pobres se trasladen hacia la clase media, que haya empleo permanente, que la gente se incorpore a la seguridad social, que entre en el mundo de la educación, que disfrute de los beneficios de la salud. No, son regímenes arcaicos en lo económico que lo único que tienen es un envoltorio retórico. Pero bueno, es muy difícil que esta gente entienda eso, y es hasta que el poder termina, por las condiciones y siempre existe la tentación de volver a hacerlo resurgir, ¿verdad? Bueno, yo creo que en la mente tradicional de este nuevo neocaudillismo del siglo XXI en América Latina va a estar quedarse en el poder, pero yo creo que las realidades devuelven a lo que debe ser, ¿no? Es decir, la alternabilidad en el poder y que el gobierno sea ocupado por el que tiene la mayoría de los votos, cualquiera que sea su color ideológico, porque es el pueblo el que al final decide con el voto. Es la democracia electoral se ha logrado establecer. La democracia integral es otra cosa, pero la democracia electoral sí existe, y entonces me parece que por muy autoritario que sea un gobierno, o las ideas de quienes dirigen ese partido en el gobierno, les es muy difícil sustraerse a las reglas de la alternabilidad en el poder. Una reseña sobre tu última novela, Ya nadie llora por mí, que concluiste precisamente en el 2017, dice: es una novela negra policíaca, secuela del Cielo llora por mí, la novela que escribiste en el 2008, que continúa la historia del inspector Morales, que, ayudado por una antigua revolucionaria, donde critica y exhibe los desmanes del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que han llenado Managua con árboles fantasiosos, los llamados árboles de vida. Esto fue precisamente una reseña del periódico El País. Háblanos, aunque sea un poquito, de esta última novela, donde estás precisamente en una gira promoviéndola. Bueno, uno nunca escribe una novela contra nadie, es decir, escribe una novela para explicar a través de la imaginación lo que es la realidad de un país, sobre todo si se trata de una realidad contemporánea. Es decir, yo no quiero denunciar que Managua está llena de árboles de la vida, que son árboles de lata, sino simplemente decir están allí, ese es el paisaje actual que vive Nicaragua. Hay una pareja presidencial, ese es otro hecho. Entonces, sobre ese piso es que se mueven mis personajes. Es decir, yo no cambio el escenario real está allí, y yo lo que hago es que mis personajes circulen a través de los decorados, digamos, de ese escenario, de las realidades de ese escenario. Y es una novela que refleja la realidad no solo de Nicaragua, sino de muchísimos países de Centroamérica, de América Latina, en donde la oscuridad del poder se combina con la corrupción y con el poder económico, sobre todo con el poder económico de los nuevos ricos, estos ricos que aparecen de la noche a la mañana, con yates, con helicópteros, con aviones, con grandes mansiones, con cuentas cifradas en el extranjero, que podemos decir nadie sabe de dónde salieron, pero bien sabemos de dónde salieron de la corrupción, ¿no? Tu observación y conocimiento de la historia del poder político que tuviste oportunidad de ejercer y de observar, pero no solamente en Nicaragua, sino que en muchos países han influido en tu imaginación y en la elaboración misma de tu novela. La verdad es que en la novela hay muy pocos temas, y han sido los temas de siempre: el amor, la locura, la muerte, el poder. Y si uno conoce el poder desde dentro, pues lo usará como instrumento de la novela o del trabajo de ficción con mayor propiedad que de cualquiera que nunca haya estado adentro. De manera que yo me siento armado con el conocimiento suficiente para hablar de los mecanismos internos del poder, que al fin y al cabo vienen siendo los mismos bajo cualquier ideología. El poder tiene sus propias reglas, se alimenta de la misma manera,
y se alimenta de envidia, se alimenta de luchas internas de poder, de serruchar el piso a alguien, de obstruir el camino a otro, de imponer ambiciones personales. Esa es la naturaleza del poder. Y ya cuando tú eras miembro de la Junta primero y eras vicepresidente después, ¿tú sentiste de que esta vivencia que estabas teniendo, este proceso de aprendizaje acelerado, te daba muchos elementos y muchas herramientas para escribir tus novelas y luego para ser un novelista a tiempo completo? Es que lo percibías. Sería muy fácil decir ahora, sí, yo estaba aprendiendo lo que eran los mecanismos del poder para usarlos en una novela. Yo no digo eso. No, yo creo que esos son conocimientos que uno adquiere y que después se encuentra que los tiene en la cabeza y dice, bueno, esto me va a ser útil. Por toda la experiencia acumulada, ¿no? Es decir, yo estuve metido en esta experiencia de la lucha clandestina para votar a Somoza, hice vida clandestina en Managua, fui un conspirador. Yo creo que un novelista es en cierto sentido un conspirador también, ¿no? Conocí el poder por dentro, lo ejercí, conocí la distancia burocrática que se establece entre el que manda y la realidad, conocí la vida protocolaria, lo que eso significa como parte de la experiencia. En fin, yo armé una imagen del poder que mantengo en mi cabeza y que es un depósito donde yo estoy sacando cuando necesito. Pero eso le da a tus novelas una particularidad que muchos otros novelistas no tienen, ¿verdad? Bien, no podemos concluir esta entrevista sin hablar de una mujer salvadoreña, nicaragüense o nicaragüense salvadoreña, nació en Estelí, se crió en El Salvador, pero vivió los últimos 30 o 35 años de su vida en Nicaragua. La poeta Claribel Alegría, una amiga común que te tenía un gran cariño y con quien desarrollaste una relación personal muy estrecha. Entiendo, Sergio, que Claribel jugó un papel muy importante en traer, dijéramos, a novelistas, a intelectuales, a acercarlos a la revolución. Pero me gustaría que nos hablaras un poco de Claribel. Bueno, Claribel era una persona maravillosa, éramos vecinos, nos visitábamos muy continuamente. Yo establecí mi relación con Claribel de manera epistolar, nos escribíamos cuando yo vivía en Costa Rica y ella vivía en Deyá, largas cartas, y nos encontramos, sí, en los años anteriores a la revolución, nos conocimos en París. Recuerdo allá en el Boulevard de Capuchín, y fue la primera vez que nos veíamos. Después yo la visitaba en Deyá, donde ella vivía y de donde ella se trasladó a Managua para al momento del triunfo de la revolución. Era muy amiga de Cortázar, de Fuentes, de Vargas Llosa, que veraneaban allí en este pueblecito de Deyá, precisamente, que es el escenario en Palma de Mallorca de una de sus libros en prosa, un relato muy lindo que se llama Pueblo de Dios y Mandinga. Pero yo la había conocido sobre todo, más que como poeta, yo la conocí primero por ser la coautora con su marido Bob Flagnon de la novela Las cenizas del Izalco. Me parece que es una obra trascendental en la literatura centroamericana, de manera que Claribel decía que ella tenía una patria, tenía una matria. Ella era salvadoreña y era nicaragüense al mismo tiempo, tenía estas dos sangres, la salvadoreña por su madre, la nicaragüense por su padre, y su afecto por Santana, por El Salvador como país, siempre estuvo muy dentro de su corazón. Te preguntaba sobre su rol en atraer muchas de las figuras literarias. Sí, era, como te decía, era muy amiga de Eduardo Galeano, de Mario Benedetti,
Y ellos vinieron a Nicaragua por instancias de Claribel, a ver cómo era la revolución, que entonces era una novedad para muchos intelectuales en el mundo, que venían de todas partes. Al igual que muchos, tuvo por supuesto, una decepción por la deriva autoritaria, pero conservó una amistad muy grande con mucha gente de talante sandinista, democrático, yo con Davelli, contigo, con Carlos Fernando Chamorro, con el poeta Cardenal. Sí, claro, ella fue alma gemela de Ernesto Cardenal, que tiene más o menos la misma edad que Claribel tendría ahora, los dos grandes poetas, grandes escritores, cada uno en su propia dimensión. Yo creo que lo importante ahora es valorar la obra de Claribel Alegría. Es muy importante que existe en El Salvador la Fundación Claribel Alegría. Será muy importante que sus obras sean reeditadas, su novela Las cenizas del Izalco, sus otros libros, sus poesías, y que tanto los jóvenes en El Salvador como en Nicaragua conozcan lo que ella verdaderamente fue y lo que aportó en novedad, en creatividad y en frescura a la literatura centroamericana. Y qué coincidencia es que el premio Reina Sofía, que le otorgaron y que fue a recibirlo precisamente, y el premio Cervantes de Literatura se los dieron a ambos el mismo año, y entiendo que tuvieron la oportunidad de celebrarlo los dos. Sí, celebramos los dos premios. Sí, cuando ella regresó de Madrid de recibir el premio Reina Sofía, lo celebramos porque ella estaba en Madrid cuando a mí me otorgaron el premio Cervantes, por supuesto, para gran alegría de Claribel, que lo celebró como propio, así como yo celebré como propio que le hubieran dado a ella el premio Reina Sofía, que también lo recibió años antes Ernesto Cardenal. De acuerdo. La vamos a extrañar. Sergio, muchísimas gracias por a habernos ti, Alberto, acompañado. muchas gracias. Este día me ha dado mucho gusto tenerte en Focus. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por la audiencia. No nos cambie, sigue Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Muehlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. En América Latina, El Salvador es uno de los países que menos invierte en reducir la pobreza. Así lo señala el más reciente informe del Banco Mundial, el estado de las redes de seguridad social, informe que fue publicado este año. El estudio, que retoma estadísticas nacionales de 2014, mide el impacto de la aplicación de programas de asistencia social frente a la pobreza. El estudio recoge datos de 142 países y encuestas de hogares de 96 naciones pertenecientes al Atlas de Protección Social del Banco Mundial. Según la investigación, los países de América Latina gastan en promedio el 1.5% de su Producto Interno Bruto para programas de asistencia y seguridad social.
Sin embargo, El Salvador se ubica por debajo del promedio. El gobierno salvadoreño solo destina un 0.81% de la producción nacional. Esto nos coloca por debajo de Panamá y Nicaragua, que invierten 1.52% y 2.22% de su PIB respectivamente. Pero también nos coloca por encima de Honduras, que invierte 0.77%, Costa Rica, que invierte 0.74%, y por encima también de Guatemala, que de hecho es el país que menos invierte en toda Latinoamérica. Tan solo destina el 0.19% con respecto a su PIB para este tipo de políticas. El estudio también revela que El Salvador invierte cerca de $66 por persona en programas de seguridad social y nos ubica como el tercer país que menos invierte en Centroamérica. Estamos por detrás de Guatemala y Honduras, que invierten $13 y $34 per cápita respectivamente. Panamá invierte $325, Costa Rica invierte $102 y Nicaragua invierte $98. Estos tres países son los que más dinero destinan a la asistencia social por habitante. La media en América Latina alcanza los $158, con los países del Cono Sur a la cabeza. Chile, por ejemplo, gasta más de $770 per cápita. El estudio también calcula el impacto de los programas sociales. En El Salvador, menos del 16% de la población más pobre, es decir, del quintil de menores ingresos, es beneficiada por los programas de asistencia social, ubicándose por debajo del promedio global, que es del 23.4%. En cuanto al programa de alimentación escolar, de los beneficiados, solo el 25% pertenece al quintil de menores ingresos. Esto sitúa a El Salvador en la cuarta posición de menor equidad en la distribución de programas sociales de alimentación escolar, por debajo de Panamá, Costa Rica y Honduras, naciones que destinan el 30% o más para los más pobres. En cuanto a los beneficiarios de los programas como la Pensión Básica Universal y el Programa de Agricultura Familiar, entre otros, en El Salvador solo el 27% pertenece al grupo de más bajos ingresos, cuando en Costa Rica, de los favorecidos, más del 50% son del grupo de los más pobres y en Panamá más del 30%. Pero, ¿en cuánto han reducido la pobreza estos programas sociales? El informe refleja que como resultado de la aplicación de estas medidas, en El Salvador, el porcentaje de personas que viven con menos de $1.90 al día, que para los parámetros del Banco Mundial son considerados pobres, se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales. Para el resto de países centroamericanos, Honduras ha reducido la pobreza en 7.35% y Costa Rica en un 38.82%, a pesar que su inversión en programas de seguridad y asistencia social respecto al PIB es menor que la de El Salvador. En el caso de Panamá, la pobreza se ha reducido en un 41.87%. Especialistas consideran que en El Salvador el problema del débil impacto de la política social es que su cobertura sigue siendo muy baja y que la focalización de las personas que deberían ser beneficiadas sigue presentando inconsistencias debido a que los instrumentos para identificarlas han fallado, lo que exige mejores y actualizadas estadísticas sobre la pobreza y sus causas. Esto es todo en Prisma, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más contenidos en Focos. Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. La Asociación de Ginecología y Obstetricia está de acuerdo con que se permitan algunas excepciones.
La Comisión Nacional de Bioética ha dicho que es ético valorar la continuación de un embarazo. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. ¿Qué tal, Saúl? Buenas noches. Esta noche hablaremos sobre el contexto internacional, específicamente sobre la región latinoamericana. Y es que en el análisis político se destaca que atendemos a un contexto global volátil, incierto e inestable. América Latina no está ajena a esta realidad. En los últimos años, la región ha experimentado crisis políticas, conflictividad, resultados electorales cuestionables y una compleja gobernabilidad. En este escenario, 5 países de la región elegirán en 2018 a su presidente. El primero ha sido Costa Rica, pero también viene México, Colombia, Venezuela y Brasil. Saúl, como ya lo estabas diciendo, la región de América Latina y el Caribe tiene elementos muy particulares. Los ciudadanos cada vez confían menos en los gobiernos. El respaldo a la democracia como el mejor régimen para vivir es cada vez más cuestionado y el deterioro del sistema tradicional de partidos políticos se ve amenazado cada vez más ante el surgimiento de candidatos externos al sistema. Es por eso que esta noche queremos profundizar qué ocurre en América Latina, cómo entender los cambios en nuestras sociedades y el impacto que eso tiene en la estabilidad política, el respaldo a la democracia y en la prioritaria atención a la seguridad humana en la región más desigual del planeta. Y para conversar sobre estos temas, queremos darle la bienvenida a la mesa de Matices al doctor Kevin Casas Zamora. Él es ex vicepresidente de Costa Rica y además socio director de Analítica Consultores, una consultora que trabaja en riesgo político en Centroamérica. El doctor Kevin Casas Zamora ha estado en nuestro país en el marco del 4º Foro Internacional de Análisis Político, celebrado recientemente en San Salvador y organizado por FUSADES. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche en nuestra mesa de entrevista. Encantado de estar aquí, Karen, Saúl. Un placer estar en Focus. Muy bien. Doctor Zamora, antes de iniciar el análisis de la región, hablemos de lo que ha sido sin duda la noticia del fin de semana. La noticia en la que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha anunciado en una conferencia de prensa a todo su país que ha iniciado un ataque contra Siria por los ataques con armas químicas que sucedieron días atrás. Sobre esto, incluso Rusia había advertido que si Estados Unidos hacía ese tipo de intervención podría tener consecuencias irreversibles. ¿Qué tipo de consecuencias trae esta acción liderada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia? Todavía no lo sabemos. Me parece que es muy temprano para saberlo. Es evidente que es la continuación de un proceso que ya tiene muchos años de descomposición grave del orden político en el Medio Oriente. Un proceso que tiene, que tiene muchos culpables, ¿verdad? Porque yo creo que hay una buena parte de esto que se origina en el desastre que fue la guerra en Irak, que entre otras cosas generó un empoderamiento muy notable en la región de Irán, que hoy tiene como uno de sus, que hoy es uno de los aliados fundamentales del presidente Assad en Siria. Pero no solo eso, también si uno ve la misma actuación que tuvo la administración Obama de Estados Unidos en los días tempranos de la crisis de Siria, cuando de alguna manera decidió abstenerse de tener cualquier participación, un poco tratando de evitar que le pasara lo mismo que le pasó en Irak a Estados Unidos, pero que fue una decisión, la de abstenerse de intervenir, que a todas luces ha tenido consecuencias catastróficas, ojo, no solo para la región inmediata, en el Medio Oriente, sino incluso para regiones aledañas como Europa, que
que contender con una marea de refugiados que ha puesto en duda incluso la continuidad del proyecto europeo, del proyecto de integración europea. Entonces realmente las consecuencias de esto que ha pasado en Siria y en la región aledaña a Siria en los últimos años son catastróficas a todas luces. Esto que ha pasado en los últimos días no es más que la continuación de un proceso de descomposición. ¿A dónde puede llevar? No lo sabemos. Si es una acción quirúrgica, digamos. ¿O a dónde parará Estados Unidos y sus eso aliados es lo que no se franceses sabe. e ingleses? Eso es lo que no se sabe. O sea, si esto es una acción quirúrgica, como se anunció para atacar las facilidades de producción de armamento químico que parece tener el presidente Assad a su disposición, podría ser que no pasara más pese a las advertencias de Rusia. Si hay una intención de que esto continúe como un proceso de desalojar, tendiente a desalojar del poder al presidente Assad, me parece que ahí las consecuencias pueden ser muchísimo más graves y que habrá una reacción de parte de Rusia y de Irán. Muy bien, de cara a la audiencia, muy brevemente, doctor Kevin Casas, el rol de Siria en el mundo, porque eso también forma parte del tablero del poder geopolítico. ¿Por qué es importante Siria? Digamos, ¿por qué ese espacio territorial también es clave para poder entender la disuasión de esta guerra que se mantiene fría de alguna manera entre una Rusia y Estados Unidos? ¿Por qué es clave ese lugar en el mundo? Yo creo que el Medio Oriente como un todo es clave por muchas razones. La más obvia es porque está sentado sobre un océano de petróleo, siendo que la nuestra desafortunadamente sigue siendo una civilización fundamentada en la explotación de combustibles fósiles. Ojalá eso cambie y cuanto más rápido cambie, mejor. También me parece que hay una vertiente del conflicto que no tiene que ver con el petróleo, que es el conflicto que tiene que ver con la presencia de Israel en una zona que lo considera como una presencia hostil. Que ya sabemos que ha generado una larga sucesión de guerras y que es una fuente de tensión permanente, ¿no? Entonces hay una serie de un Israel que además es el aliado más cercano que tiene Estados Unidos. Entonces hay una serie de elementos que lo convierten en una zona estratégica. En el caso de Siria por sí mismo, posiblemente Siria no tiene petróleo, o tiene muy poquito. Siria posiblemente no sea por sí mismo un actor relevante. Aquí lo que se está dando es una lucha geopolítica de la cual Siria no es más que un síntoma. O sea, Siria tiene un gobierno que en este momento y desde hace tiempo es un aliado importante, alguno podría decir un títere, de Irán y de Rusia, que lo han tomado como una cabeza de playa en la región, precisamente para disputar el control que ciertamente desde la primera guerra del Golfo Pérsico, en el año 91, adquirió Estados Unidos. Estados Unidos adquirió una presencia hegemónica en el Medio Oriente a partir de la guerra del Golfo. Entonces, lo que hay es una lucha más amplia, de lo cual simplemente Siria es una especie de peón que se ha convertido en un campo de disputa entre grandes poderes que la rodean. Queremos empezar a hablar también de América Latina. Por supuesto. Que es un poco lo que planteamos también en la introducción y ya luego que hemos hablado de esto que ocurrió el fin de semana. La encuesta Latinobarómetro 2017 identifica que en nuestros países el apoyo y la satisfacción con la democracia cada vez más se ha ido erosionando. De hecho, los gobiernos son cada vez menos aprobados por los latinoamericanos y crece la percepción de que se gobierna solo para élites. Esto cobra también mucho énfasis en los países del Triángulo Norte, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué factores comunes en los países de la región llevan a esta desconfianza con respecto a la democracia? De nuevo, son muchos factores. O sea, le voy a mencionar dos que me parece que son centrales, quizá tres.
un primer factor, y es quizá el más visible, no es el que explica enteramente esta reacción de desencanto con la democracia, pero la corrupción tiene muchísimo que ver. Creo que la corrupción le hace un daño demoledor a la credibilidad de los sistemas democráticos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, un segundo factor que es muy importante en el caso de los países del norte de Centroamérica y algunos otros de la región, es la inseguridad. Cuando el Estado no es capaz de proteger el elenco más básico de derechos que tienen los ciudadanos, el derecho a la vida, el derecho a gozar de un patrimonio propio sin que nadie lo perturbe, el derecho a la integridad física, hay un problema muy grave. O sea, la seguridad es el más público de los bienes y el Estado no es capaz de asegurar eso. Que hecho la esencia de los contractualistas, ¿no? El hecho de que un Estado que te proteja. O sea, está en la base de la noción misma del contrato social. El monopolio del Estado. El monopolio del Estado sobre la coerción física. O sea, si ese monopolio entra en crisis por un nivel descontrolado de violencia social, evidentemente hay un problema que ya ni siquiera tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver con la viabilidad misma del Estado. Pero, ¿cómo hay un tercer, si me permite, hay un tercer factor que es muy central, que tiene que ver con una brecha creciente entre las expectativas de los ciudadanos y las capacidades del Estado de proveer bienes y servicios públicos de calidad para satisfacer esas expectativas. Esa brecha no ha parado de crecer en América Latina. Usted hace referencia a la corrupción. La misma encuesta, el Latinobarómetro, señalaba que al menos un 62% de los latinoamericanos consideraba que en los últimos 2 años el combate a ese flagelo no ha tenido ningún tipo de progreso. Incluso señala que en países como Brasil y Colombia es la problemática número 1. Pero llama la atención porque eso surge en momentos en el que gobiernos de corte de izquierda han gobernado estos países y han enarbolado una lucha contra la corrupción desde el discurso, pero finalmente terminan siendo acusados de lo mismo que criticaron en su momento. ¿Cómo poder explicar este fenómeno? Usted que le ha dado un análisis sobre esto, ¿hay algo que nos permitiría entender este fenómeno? ¿Cómo no? Mire, lo primero que hay que decir es que la corrupción aquí no tiene bandera política en América Latina. Mire, hay gobiernos corruptos de todas las corrientes políticas habidas y por haber. O sea, de hecho, esa es una lección que debemos aprender de esto. Cuando una corriente política empiece a atribuirse el monopolio de la decencia y la ética en un sistema político, levantemos la ceja. Levantemos la ceja porque la evidencia sugiere que no existe tal monopolio ético en ninguna corriente política. Ahora, me parece que en el caso de la corrupción en América Latina, es entendible la ansiedad que genera en la población latinoamericana la constante emergencia de casos de corrupción a los más altos niveles. Sin embargo, yo creo que lo que se está perdiendo de vista es que la propia aparición de esos casos, la propia discusión de esos casos en la palestra pública sugiere un nivel de transparencia que no había antes. O sea, es muy difícil saber si en América Latina ahora hay más corrupción que antes. Lo que ciertamente hay más es transparencia. Ahora, ¿cómo explicamos, ya usted estaba diciendo, hay una lección clara, en décadas de alternancia, ahora podemos decir que la corrupción no depende ni es exclusiva de uno u otro partido político. Pero entonces, ¿dónde están los incentivos? ¿Dónde están los cimientos de la corrupción? ¿Están acaso en el diseño mismo del sistema democrático? Esa es una pregunta complicadísima. Ahí hay todo tipo de factores que inciden en esto. En algunos casos el diseño institucional tiene un impacto importante, en otras son variables. Y a mí como científico social me da una cierta inquietud cuando empiezo a echarle la culpa a la cultura, ¿verdad? Pero hay raíces históricas muy complicadas en América Latina de patrimonialismo, de disolución de las fronteras entre el patrimonio privado y el patrimonio público que no ayudan. Cuando le decía lo de los incentivos institucionales, le voy a poner un ejemplo muy concreto. Del diseño institucional. Un ejemplo muy concreto. Mire, el caso de Brasil, por ejemplo. El caso de Brasil
es un caso en el que usted tiene, como en tantos otros países de América Latina, un presidente que no tiene mayoría en el legislativo y que en el caso de Brasil tiene que contender con un sistema fragmentado de partidos. El presidente tiene que vérselas con 28 partidos en el Congreso. Construir mayoría legislativa en un contexto así es una tarea titánica. Una de las formas de construirla con relativa facilidad es comprándola. Entonces aquí entramos en una discusión muy interesante de cómo yo creo que una discusión inevitable, de hecho, en América Latina, que tiene que ver con que el sistema, el régimen presidencial, que en la gran mayoría de los países de América Latina tiene que coexistir con un sistema fragmentado de partidos, está haciendo aguas y está creando incentivos para la corrupción. Y vamos a entrar a ese punto. Usted ha escrito al respecto en un último artículo en New York Times que queremos profundizarlo. Antes vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando con Kevin Casas Zamora, especialista en gobernabilidad democrática, ex vicepresidente de Costa Rica y director de Analítica Consultores. Ya volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Continuamos en Matices. Esta noche hablamos sobre elecciones en América Latina, seguridad y democracia en juego, algunos de los elementos que estamos tratando ya esta noche con nuestro invitado Kevin Casas Zamora, especialista en gobernabilidad democrática, ex vicepresidente de Costa Rica y director de Analítica Consultores. Hacía referencia usted hace unos momentos al tema de la corrupción y tratábamos de entender cómo es que esto ha sucedido en América Latina. En un reciente artículo usted ya daba algunas pistas. Usted decía, prefiero instituciones fuertes, sociedades vigilantes y una prensa vigorosa, capaces de arrojar luz y establecer responsabilidades. Esto a propósito de la corrupción. Con ese análisis da la impresión de que Kevin Casas Zamora identifica en las instituciones de control, en este control horizontal y vertical, la receta para esto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, de la reforma política? ¿Qué pasa de los partidos políticos, de la construcción de liderazgos nuevos? ¿Esto no es por ahora prioritario? Mira, yo creo que todo eso hay que hacerlo, pero yo tengo la impresión de que hay que ir en orden, o que en una situación en la que la corrupción es un problema tan fundamental en nuestros países, tenemos que irnos a lo básico. Y le voy a decir cuál es mi impresión. Mira, en un país donde las instituciones de control, fundamentalmente el Poder Judicial, pero no únicamente, aquellas instituciones que están concebidas para controlar el ejercicio del poder, fundamentalmente por parte del Poder Ejecutivo, donde esas instituciones no tienen independencia, no tienen autonomía, no tienen capacidad para hacer su trabajo de controlar el poder, no hay ninguna posibilidad de erradicar la corrupción. A mí me parece que ese es el primer ladrillo en la construcción de un Estado de Derecho digno de ese nombre. El fortalecimiento de las instituciones de control. Hablemos del caso y la protección de su autonomía. Y la protección de su autonomía. Hablemos del caso brasileño. ¿Cómo valora, cómo se ha manejado a nivel político el combate a la corrupción en Brasil? Tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Primero, que la presidenta Dilma Rousseff fue destituida. También tenemos sentencia de cárcel para Lula y la denegatoria de sus amparos. Y ahora está en prisión, de hecho. También tenemos que decir, en contraste, y mencionar la situación del actual presidente Michel Temer, que también ha sido señalado de corrupción. ¿Cómo ve ese sistema de control, ese sistema judicial? ¿Actúa en base a la ley
o lo vemos más actuando con cálculos políticos? Mira, esa es una pregunta muy complicada de responder. Yo no sé, pero yo tengo la impresión, viendo esto desde afuera, de que a la luz de lo que ha sido la historia de los países de América Latina, donde la independencia del Poder Judicial ha sido la excepción y no la norma, Brasil, querámoslo o no, nos guste o no nos guste los extremos de alguna u otra resolución judicial, Brasil está dando un ejemplo extraordinario de potencia, de independencia, de autonomía de las instituciones judiciales. Que es precisamente lo que usted señalaba anteriormente, es decir, la autonomía de las instituciones de control respecto al Poder Ejecutivo. Así es, mire, yo no... el otro día leía, y le voy a poner el contraejemplo, el otro día leía que unos señores hicieron un estudio de todos los casos que habían llegado a estrados judiciales en los últimos, en un periodo de 16 años, a partir de la llegada del chavismo al poder en Venezuela, hicieron un estudio de todos los casos que habían llegado a estrados judiciales en los cuales el Estado había sido demandado. Y en 16 años no encontraron una sola sentencia contraria al gobierno. Bueno, eso es. Yo tengo la impresión de que la autonomía del Poder Judicial es quizá el mejor barómetro que existe del estado general de salud de la democracia. En el caso brasileño, por ejemplo, el actual presidente Michel Temer también señalado de corrupción, pero no ha sido inhabilitado ni destituido. Esto podría llevarnos a cuestionar justamente la autonomía de las instituciones brasileñas. Yo los detalles del asunto los desconozco, no sé cuánto mérito hay para procesarlo o no procesarlo. Lo que yo sé, y ojo con esto también, no es simplemente en el caso de Brasil que el Poder Judicial ha actuado contra figuras políticas, sino de todos los partidos, de casi todos los partidos. No es solo eso, quizá más significativo, porque esto sí que es único, es que por primera vez en casos de corrupción de alto nivel se ha metido a la cárcel y se ha procesado a ejecutivos de empresas privadas de alto nivel. Eso nunca había pasado en América Latina, ojo. Entonces, a mí sí me parece que hay algo nuevo y digno de celebrar en el caso de Brasil. A propósito del tema de la independencia de las instituciones judiciales, por supuesto que acá el diseño institucional de cada país entra en una particularidad de análisis, pero ¿qué pasa con aquellos países donde el poder legislativo es quien finalmente termina decidiendo las principales magistraturas en el órgano judicial, que son las encargadas de hacer el control político? Lo digo porque hay un incentivo perverso también por parte del político para poder elegir a sus jueces más favoritos. Mire, yo no... Vamos a ver. ¿Cómo se trata ese tema? Eso del tema de los sistemas de nombramiento de magistrados es una discusión también compleja, pero yo creo que no pasa solo por ahí. A mí me parece que es una discusión importante, pero mire, en Estados Unidos los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente de la República y los confirma el Senado. Digo, y yo no tengo ninguna duda ni ninguna evidencia de que el Poder Judicial, la Corte Suprema en Estados Unidos, no sea un poder independiente del poder político. Entonces, digo, el tema de cómo se les nombra es una parte de la discusión, pero hay un tema también de cultura política que es muy importante, es decir, la sociedad está dispuesta a blindar políticamente, a no permitir que se vulnere la autonomía de las instituciones judiciales. Y si los propios actores políticos, en cuenta los partidos, entienden que es en el propio interés de la estabilidad política del país proteger. Es un cambio de conciencia y cultura respecto al liderazgo. Proteger la independencia del Poder Judicial, porque como decía, la independencia del Poder Judicial nos da un indicador muy fino usualmente de la salud de la democracia como un todo. Bien, volvamos a hablar del diseño institucional. En el bloque anterior, usted decía que muchos de los diseños institucionales pueden precisamente estar dando algunos incentivos para
la corrupción. Hablemos del caso de Costa Rica. A propósito de la contienda electoral que recién terminó, usted también escribió un artículo para The New York Times donde decía que Costa Rica no necesitaba a hombres de Dios, sino que necesitaba una reforma política profunda. Y, por ejemplo, decía que esta reforma política debería de derivar en la adopción de un régimen parlamentario. ¿Podría explicarnos, en términos generales, cómo ve este tipo de reforma política que promueve un cambio hacia el parlamentarismo en países como los nuestros, acostumbrados a regímenes presidenciales? Cómo no, por supuesto. Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente, y esto no es un juicio únicamente basado en la experiencia de Costa Rica. Como decía antes, esta coexistencia problemática de presidentes, de regímenes presidenciales con sistemas de partido fragmentado es lo que se volvió la norma en América Latina, no en El Salvador, ojo. Claro, eso. Y ahora podemos hablar de eso. En la mayoría de América Latina esto se volvió la norma y es una coexistencia problemática porque es muy difícil que en un sistema de partido fragmentado el presidente pueda tener mayoría legislativa, entonces esto tiene consecuencias para la gobernabilidad. Correcto. ¿Verdad? En un proceso sostenido de fragmentación del sistema de partidos como el que ha vivido Costa Rica en las últimas 2 décadas, uno llega a la conclusión de que eso no tiene vuelta atrás. O sea, el proceso de fragmentación en Costa Rica solo va a crecer. Entonces, la pregunta aquí no es cómo hacemos para volver a cuando teníamos 2 grandes partidos, sino cómo hacemos para administrar lo que tenemos. Y para administrar un sistema de partido fragmentado es muy superior un régimen parlamentario. Porque un régimen parlamentario, usted forma una coalición para llegar a una mayoría. En un régimen parlamentario, para empezar, el Poder Ejecutivo emerge del Poder Legislativo, del Parlamento. Ahora, sin embargo, en su reflexión no está haciendo, o al principio no se logra comprender que a lo que usted hace referencia es un problema de gobernabilidad porque hay parlamento fragmentado, sino porque el presidencialismo de alguna manera tiene el incentivo de generar ese tipo de caudillismos que evitan una discusión mucho más técnica que podría generar un parlamentarismo. Bueno, es que el problema es, a eso voy. O sea, yo creo, la coexistencia entre regímenes presidenciales y sistemas de partidos fragmentados está generando todo tipo de problemas en América Latina. Yo creo que ya es hora de que empecemos a tener una discusión seria sobre si el presidencialismo nos conviene. Y entonces, a mí lo que me parece que es una gran majadería es que cada vez que se plantea esta discusión, por alguna razón, se asume que nuestros países están condenados a tener regímenes presidenciales, aunque se hayan convertido en una piedra de molino al cuello. Ahora, en el caso salvadoreño, con un sistema presidencialista también y con 2 grandes partidos monopolizando las discusiones y las negociaciones, tampoco es que podamos jactarnos de grandes avances en la gobernabilidad. Ese es un muy buen punto. Y en el fortalecimiento institucional. Eso es muy buen punto, porque, digo, esta es una discusión complicada también, porque en el caso de El Salvador, a diferencia de otros sistemas bipartidistas, como el que tuvo mi país durante mucho tiempo, ustedes tienen un sistema de 2 grandes partidos polarizado. Claro. En el caso de Costa Rica teníamos 2 grandes partidos que convergían al centro. Aquí eso no ha pasado. Ahora, lo que me parece muy interesante en el caso de El Salvador es que cuando uno ve los resultados de la última elección legislativa, cuando lee las encuestas que dicen que el 60% de la población no quiere saber nada de ninguno de los 2 grandes partidos, está harta de ellos, cuando ve lo que está empezando a suceder con la posible candidatura de Nayib Bukele, cuando uno suma todos esos elementos, no puede menos que concluir que es por lo menos probable que El Salvador esté empezando a entrar a un proceso de fragmentación de su sistema de partidos. Ojo, que va a tener consecuencias para la gobernabilidad. Digamos, en el momento en que el sistema de partidos se empiece a fragmentar, la construcción de mayoría legislativa se va a complicar en El Salvador. Bien. Tenemos que avanzar en otros temas. Creo que de alguna manera queda planteado para una discusión futura, ir profundizando en el programa. Andrés Manuel López Obrador en México ahora tiene una posibilidad de poder llegar a ser presidente de México. Algunos, con la llegada de Macri a Argentina, de Temer en Brasil, hablaron de un giro de péndulo hacia la derecha. En el caso de Andrés Manuel López Obrador llegando a México, ¿podríamos hablar de una revitalización de la izquierda en América Latina? ¿O cómo lo lee? Mire, esas etiquetas de izquierda y derecha, están tan desdibujadas.
Porque aún, mire, los casos de presidentes supuestamente de derecha que han llegado, digamos, Macri, esa es una derecha vegetariana. Es una derecha que, ojo, una derecha que ha tenido la virtud de aprender que la inversión social y la preocupación por la distribución y por la desigualdad es importante en América Latina. Dentro de su análisis, poder identificar dentro de un cuadrante y ver una izquierda y una derecha dentro del análisis. Usted ya comienza, a eliminar esas etiquetas para hacer no iría tan lejos como eliminarlo, pero digamos, esta cosa, o sea, me parece que es una simplificación exagerada de decir, no, es que ahora América Latina está volviendo a la derecha como era en los 90. No es así. Es más complicado que eso. Además de que yo lo de Andrés Manuel López Obrador, yo lo vería más bien como un síntoma de que en una región con las desigualdades de América Latina siempre habrá un terreno fértil para los discursos populistas, de izquierda y de derecha. ¿Ve en Andrés Manuel López Obrador un discurso populista que ahora... Sí lo es, aunque ahora un poquito más edulcorado, ¿no? Pero en sentido estricto, la figura del populismo no aplicaría a un Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que no es un líder que está aglutinando alrededor de una masa en contra de un sistema. Él forma parte de un sistema. Yo sí creo. Mire, López Obrador, el corazón de su discurso es una impugnación constante del sistema político como una cueva de corruptos. Por más que su candidatura surge de las mismas entrañas del sistema ese es otro tema. Claro, y que él es una figura que se ha venido fortaleciendo en el sistema. Él es un producto del sistema, pero digamos que esa es otra historia. Pregunta pero final. Su discurso sí tiene elementos populistas claros, además del liderazgo cuasi mesiánico, ¿verdad? Que tiene una conexión directa con el pueblo, en el cual las instituciones republicanas tienen una importancia secundaria. Pregunta final, porque se nos acaba el tiempo. México enfrenta graves problemas, casi como el Triángulo Norte de Centroamérica: inseguridad, narcotráfico, pérdida del control institucional del Estado, que es lo que empezamos hablando, y corrupción. Y en el ámbito económico, además, no logra superar años acumulados de déficit económico, y ahora encima tiene también las constantes amenazas del gobierno estadounidense. Así es. Para cerrar, ¿cómo debería plantearse un nuevo gobierno de México en este contexto y con todos estos elementos agravantes de crisis? Mire, pregunta complicada de nuevo. Es así, mire, los problemas de México son muy complicados. México tiene, de hecho, un problema en algunos sentidos similar al que tiene El Salvador, que es que no crece económicamente. Cualquier sistema político, no importa cuál sea su naturaleza, que no crece por periodos prolongados, vive peligrosamente. Y en el caso de El Salvador, como en el caso de México, una parte importante de la pérdida de apoyo que tienen las instituciones democráticas tiene que ver simplemente con la ausencia de crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace México para...? Mira, esa es una pregunta sobre la que se han escrito bibliotecas enteras de libros y tesis, ¿verdad? Y no hay ninguna respuesta obvia. ¿Qué es lo que tiene que hacer México para crecer económicamente? Y de esa premisa final podríamos empezar una nueva entrevista de la necesidad del crecimiento económico, como lo planteaba, para el crecimiento y la consolidación de los sistemas democráticos. Queremos agradecer al doctor Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica y además socio consultor de Analítica Consultores de Riesgo Político en Centroamérica. Gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, tenemos más contenidos en Focos, ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica.
bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Irazú, el primer satélite diseñado y construido en Costa Rica, fue lanzado el pasado 2 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, y se convirtió en el primer satélite centroamericano en órbita. El dispositivo enviará señales hasta el Instituto Tecnológico de Costa Rica para el monitoreo del crecimiento de los bosques y calcular sus niveles de captación de carbono. Para ampliarnos más sobre el tema y los beneficios del lanzamiento de este satélite, enlazamos hasta Cambridge, Estados Unidos, con Carlos Alvarado, ingeniero y presidente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Andrés. Es un gran placer estar el día de hoy con todos ustedes. Muy bien, para iniciar un poco de contexto, ¿en qué consiste el proyecto Irazú y qué inversión requirió, Carlos? Bueno, el proyecto Irazú es un esfuerzo desarrollado por la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio y el Tecnológico de Costa Rica como socio académico, en conjunto con una serie de actores estratégicos del país, de diferentes sectores, que buscan demostrar las capacidades del talento costarricense para poder insertarse en el campo espacial. Básicamente es el primer satélite centroamericano lo que se está desarrollando y bueno, ya fue lanzado este pasado 2 de abril a la Estación Espacial Internacional y esperamos en las próximas semanas que el satélite sea puesto en órbita ya para que inicie su misión científica. ¿Qué inversión requirió este proyecto que fue un esfuerzo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Carlos? Bueno, ese ha sido un esfuerzo, como le comentaba, de muchas organizaciones. Entre varios, digamos, hemos puesto contribuciones, por ejemplo, en el caso de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, se puso una inversión aproximada de $500,000. Muy bien, estamos hablando, entiendo, también de un nanosatélite que es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. ¿Qué tan lejos entonces estaríamos a nivel centroamericano de albergar un proyecto mucho más grande? Bueno, Andrés, eso es parte también de los objetivos de la asociación. Nosotros estamos dando un primer paso que es demostrar capacidades. Sí, el proyecto es una prueba de concepto, pero la idea es que a lo largo de la región centroamericana se empiecen también a promover y desarrollar más proyectos de este tipo para generar capacidades técnicas, tecnológicas y científicas que le permitan a la región poder pensar en desarrollar proyectos ya con aplicaciones más complejas, más extensivas en la región, particularmente para las necesidades que nosotros tenemos. De acuerdo, hablemos un poco sobre los beneficios. ¿Qué beneficios en puntualidad aportará la información que arroje o que recoja el satélite Irazú para los costarricenses y los centroamericanos? Bueno, la misión del proyecto Irazú se divide en dos áreas. Está la misión científica y está la misión tecnológica. La misión tecnológica es todo lo que tiene que ver con el componente espacial, lo que es el satélite, el proceso de lanzamiento. Toda esa misión, digamos, ya ha venido, por decirlo así, desarrollándose y cumpliendo adecuadamente todos sus objetivos. Viene ahora la misión científica, que es ya cuando el satélite opera, donde los datos que se retransmiten son datos que son medidos en tierra. Y estos datos se miden con unos sensores que se llaman dendrómetros, que son como una especie de fajitas que se colocan alrededor de los troncos de los árboles en una parcela de prueba en Costa Rica. Y ahí los científicos del tecnológico lo que hacen es recibir medir la información y la retransmiten a través del satélite a una estación terrena que va a estar ubicada en el TEC. Esta información es la que ellos procesan y utilizan para desarrollar estudios relacionados con lo que es el monitoreo de cómo los árboles van creciendo y van, conforme van aumentando su biomasa, van secuestrando, fijando CO2. Y obviamente todo este tipo de conocimiento se puede aplicar en el campo del país relacionado con la protección ambiental y también cuál es el aporte que realiza nuestro país también eventualmente al mundo, ¿verdad? De sus bosques y bueno, eso también se puede inclusive más adelante con el desarrollo de misiones más complejas escalarlo también a la región centroamericana. Además de este proyecto que ahora pues ha sido lanzado al espacio, Carlos, ¿qué otros proyectos espaciales de este tipo se están desarrollando tanto en Costa Rica y tanto en Centroamérica? Entendemos también que Guatemala
se encuentra también avanzando y desarrollando también en un proyecto parecido. ¿Qué puedes contarnos al respecto, Carlos? En el caso particular de Guatemala, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto muy, muy interesante. Ese es un proyecto que lo realiza la Universidad del Valle, ¿verdad? Nosotros no estamos involucrados, pero lo celebramos y nos parece una iniciativa maravillosa y deseamos que también el próximo año con éxito estén también ellos lanzando también su primer satélite, porque es parte precisamente de esta necesidad de que toda la región sea la que se vaya involucrando, que vaya generando capacidades. Están también en El Salvador, hay otro grupo de jóvenes que se han organizado, profesionales también, alrededor de una ONG que se llama ESAI, El Salvador Aerospace Institute, por ejemplo, y ellos han venido haciendo un trabajo muy interesante, participando también en eventos a nivel internacional, promoviendo proyectos también para lanzar su propio satélite. Entonces, todo este tipo de actividades ya se ve como que hay un interés en toda la región. Entonces, es un momento propicio para que los centroamericanos nos sentemos y empecemos a diseñar un plan regional, porque nosotros como región es como somos más fuertes, como somos también tomados en cuenta a nivel internacional. Entonces es muy importante que en los próximos años, cuando se vayan desarrollando capacidades, también entre todos podamos compartir conocimientos, podamos compartir experiencias y podamos de esa manera entonces generar una estrategia regional en el campo aeroespacial. De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer, de verdad, por la oportunidad y muy, muy contentos y emocionados por todo lo que viene. Muy bien, con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Ya volvemos con más contenido. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. El Ministerio de Salud está de acuerdo con que se regule la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo: El Salvador debe suspender la prohibición absoluta del aborto. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. ¿Cuáles fueron los resultados de los esfuerzos de Prudencia Ayala en su lucha por los derechos ciudadanos de las mujeres salvadoreñas? ¿Cuáles fueron sus iniciativas jurídicas para exigir el voto femenino y su consiguiente derecho a optar por una candidatura a la presidencia de la República? Lo sabremos en el tercer y último capítulo de los dibujos animados producidos por el Museo de la Palabra y la Imagen. Para exigir el derecho al voto femenino y la consiguiente legitimidad de una mujer a optar a la candidatura presidencial, Prudencia emprende una batalla de opinión y de alegatos jurídicos. Las mujeres, según la Constitución, somos ciudadanas y los mismos que nos menosprecian no han rehusado la contribución de nuestra sangre cuando la patria ha corrido grandes peligros. Mi madre se batió en Santa Ana contra los cesetas y se le dio el grado honorífico de coronel. Como ese, abundan los casos en nuestra historia. A pesar de la resolución jurídica en su contra, la lucha solitaria de Prudencia Ayala representó
un precedente histórico. No fue sino hasta mucho tiempo después cuando los derechos femeninos se establecieron en El Salvador sin ninguna restricción. Por todo esto, es un acto ineludible de justicia histórica conservar la memoria de aquella salvadoreña de piel morena y ojos grandes que escandalizó a la sociedad de su tiempo con la propuesta de ser la primera mujer en El Salvador y América Latina en ser presidenta. Prudencia Ayala, con su bastón de madera, tocó la puerta de la historia para anunciar el advenimiento de una nueva era en la lucha por los derechos de los hombres y las mujeres de esta tierra. Justo reconocimiento a Prudencia Ayala, extraordinaria mujer salvadoreña, invisibilizada durante décadas por la historia oficial. Así cerramos un episodio más de Focos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana.